saludo cordial para ti, querido aprendiz. El presente video está dirigido a ti, a tu formación, al fortalecimiento de tu proyecto de vida. Especialmente, pretendemos con este video darte a conocer la importancia de la autoestima dentro de tu formación profesional. Y es así que dentro de nuestra institución, el SENA, especialmente el Centro de Servicios Financieros, queremos trabajar contigo la autoestima y queremos que tú puedas comprender que es importante reconocer los elementos fundamentales de la autoestima y su importancia para la formación de los aprendices que se acercan a nuestra institución. Es por ello que en el video pues te daremos algunas herramientas para que la tengas en cuenta y fortalezcas lo que es la autoestima. Antes de dar una definición de la autoestima, queremos preguntarte ¿cómo está tu autoestima? ¿Te dejas insultar o humillar? ¿Te comparas con los demás de manera negativa? ¿Te insultas diciéndote tonto e inútil? ¿Te ves mal físicamente? ¿Te crees que no gustas a la gente? ¿Te sientes inferior o fracasado? ¿Te desprecias por tus errores y fracasos? ¿Te dices no puedo y no sé y no sirvo? ¿Te culpas cuando algo te sale mal? Estos interrogantes a veces afectan nuestra autoestima, ¿cierto? Y tenemos que aprender a manejarlos. Muy bien, queremos compartir contigo los componentes de la autoestima. Y es importante que comprendamos que la autoestima, ¿cierto?, tiene un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual. Dentro del componente cognitivo están todas nuestras ideas, opiniones, creencias, las percepciones, los esquemas de pensamiento. Dentro del componente afectivo están nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestra admiración, el rechazo hacia los demás, hacia nosotros mismos. Y dentro del componente conductual están nuestras intenciones, nuestras decisiones de actuar y de ejecutar comportamientos dentro de nuestra experiencia de vida, alrededor de ella, en nuestra familia, en nuestra sociedad y por supuesto en nuestro. Ahora bien, es necesario que nosotros reconozcamos qué es aquello que deteriora la autoestima. Nos demos cuenta, podamos analizar, podamos verificar que hay ciertos elementos, ciertos aspectos en nuestra vida que deterioran la autoestima y que es necesario que lo reconozcamos. Aquí te presentaremos algunos, pero pues tú puedes añadir otros más, puedes investigar otros más y obviamente pues encontrar resultados hacia aquellos otros elementos que deterioran la autoestima. Pues bien, en un primer momento aquello que deteriora la autoestima son esos sentimientos de culpa que tenemos en nuestra vida. Esas situaciones que nosotros tenemos ahí, que nos afectan, de las cuales nos sentimos culpables y que nunca hemos logrado trabajar, ¿cierto? Otro elemento que deteriora la autoestima pues es el compararnos con otros, ¿cierto? El sentirnos a veces como inferiores a los otros. Es bueno a veces que podamos tener algunos referentes, pero no podemos compararnos con otros porque tanto ellos como nosotros somos totalmente diferentes y necesitamos reconocer la diferencia entre el otro, entre yo, entre tú, porque en la diferencia es donde nosotros encontramos la riqueza para el trabajo en equipo, para los trabajos comunitarios, para el acercarme al otro, para el aprender del otro, etcétera. Es importante entonces no compararnos, pero sí reconocer que el otro es diferente y que yo en el otro pues puedo aprender, ¿cierto? De igual forma, otro elemento que deteriora la autoestima es la necesidad de aprobación. A veces necesitamos que todo lo que nosotros hagamos nos lo aprueben, y si no es así, pues entonces pensamos que las cosas están mal. Otro elemento también son las experiencias negativas de nuestra vida, y hay que aprender a manejarlas, hay que aprender a superarlas, hay que aprender a llevarlas, a desarrollarlas, ¿cierto? Otro elemento también es el aprendizaje de la infancia. A veces tenemos algunas situaciones en nuestra infancia que no están bien elaboradas, que no están bien trabajadas y están ahí, y que perjudican y deterioran día a día nuestra autoestima. Por ejemplo, si a ti en la infancia, tanto en el colegio como en la casa, en el barrio, siempre te pegaban, te insultaban y tú no has logrado como superar esa situación y darte cuenta qué fue lo que pasó en ese momento de tu vida, pues eso va a seguir deteriorando tu autoestima. Entonces es importante pues que miremos dentro de nuestra infancia, ¿cierto?, qué aprendizajes están hoy en día deteriorando nuestra autoestima. Muy bien,
Y finalmente, otro elemento que puede deteriorar nuestra autoestima son esos pensamientos autonegativos, ¿cierto?, que nosotros tenemos, ¿cierto? Son pensamientos automáticos negativos. Nosotros debemos ser muy positivos, debemos pensar siempre en que las cosas nos van a salir muy bien, tenemos que estar programados, tenemos que estar proyectados, ¿cierto? Pero no tenemos que anidar en nuestra vida, en nuestro corazón, esos pensamientos negativos, ¿cierto?, que pueden ayudarnos a deteriorar lo que es nuestra autoestima. Pues bien, es importante, querido aprendiz, que reconozcamos que estos elementos y otros son los que están deteriorando o los que deterioran la autoestima, y nosotros necesitamos trabajarlos, reconocerlos para poderlos realmente superar. Muy bien. Ahora bien, teniendo en cuenta nuestro estudio, nuestro análisis, vamos a detenernos un poco entonces en algunos de los conceptos que se han desarrollado a lo largo del estudio de la autoestima. Podemos entender que la autoestima es un aprendizaje, y tenemos que también verlo así, porque en la medida en que podamos seguir adquiriendo herramientas, elementos fundamentales dentro de nuestra vida, pues nuestra autoestima se va fortaleciendo. A medida que vayamos aprendiendo a reconocer qué elementos fortalecen nuestra autoestima, pues es importante que los integremos en nuestra vida. Básicamente, la autoestima puede definirse como la confianza, ¿cierto?, y el respeto por uno mismo. Nosotros tenemos que confiar en lo que nosotros somos, ¿cierto?, sin llegar a ser egocentristas. Nosotros tenemos que llegar a reconocer que nuestra confianza en lo que yo puedo ser, en lo que yo soy, en lo que yo quiero ser, realmente está mi autoestima, ¿cierto? Y por supuesto, el respeto por uno mismo es fundamental dentro de la autoestima. Si yo no me respeto, si yo no me quiero, si yo no me valoro, pues ¿quién lo va a hacer? El primer agente donde yo debo encontrar el respeto es mi propia experiencia de vida, soy yo mismo. Si yo no me hago respetar, si yo no me respeto, pues mucho menos los otros lo van a hacer, ¿cierto? Y eso se demuestra, ¿cierto? Cuando yo no me respeto, cuando yo no me hago respetar, pues indiscutiblemente los otros se van a dar cuenta de eso. Otro elemento importante a la hora de definir la autoestima, es importante tenerlo en cuenta, es que la autoestima es confiar en las habilidades y capacidades de cada uno de nosotros para resolver las dificultades que aparecen en la vida. Si yo no confío en esas habilidades que yo tengo, en esas capacidades que yo tengo para resolver las dificultades que aparecen en mi vida, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Cierto? Yo tengo que tener tengo que saber utilizar esas habilidades y capacidades que tengo para poder, pues, salir adelante en esas situaciones que se nos presentan diariamente en nuestra vida y que, pues, hacen parte de nuestra existencia. La autoestima también se puede considerar, ¿cierto?, como la manera en que las personas se expresan, se valoran, ¿cierto? La autoestima también nos permite a nosotros comprender que es necesario reconocernos como unos sujetos sociales, que tenemos unas necesidades y unos intereses que tenemos que satisfacer, y allí también estamos fortaleciendo nuestra autoestima. Autoestima es pensar que se es alguien válido, respetable y con derecho a ser feliz. Todos, absolutamente todos los seres humanos, ¿cierto?, con dinero o sin dinero, como dice la canción, estamos llamados a ser felices, y en esa medida estamos también fortaleciendo lo que es nuestra autoestima. Querido aprendiz, es importante entonces que seamos ser felices, pero ser feliz no significa pisotear o dañar al otro, sino pues desarrollar nuestra vida, desarrollar nuestro proyecto de vida, ¿cierto?, a medida que vamos avanzando en nuestros años, a medida que vamos conociendo, a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos encontrando personas en nuestro camino que nos ayudan a encontrar la felicidad. La autoestima también es la percepción que tú tienes de ti mismo, ¿cierto? Es tu mejor herramienta para tu crecimiento personal. ¿Cómo vamos a crecer personalmente, cierto?, si no tenemos una buena aceptación de lo que nosotros somos? Entonces es importante que reconozcamos que la autoestima es esa herramienta fundamental que yo tengo para crecer como persona. Es la sensación de que
puedes hacer lo que te propones, ¿cierto? Todos nosotros nos proponemos muchas cosas y realmente cuando yo lo logro es porque tengo una autoestima equilibrada, una autoestima realmente fortalecida. Es la manera en que te valoras, ¿cierto? La autoestima es la manera en que te valoras, es la imagen que proyectas en los demás, es la fuerza que te permite desarrollarte para salir adelante, es tu capacidad de explorar tu potencial. Muchos de nosotros tenemos muchas potencialidades en nuestra vida, muchas cosas que podemos hacer, pero que a veces por miedo no lo hacemos, por el temor a equivocarnos, por el temor a que los otros nos critiquen, por el temor al fracaso, y no es así. Tenemos muchas potencialidades, tenemos muchas cosas en nuestra vida y tenemos que explotarlas para que de esa manera pues nuestra autoestima se siga fortaleciendo. La autoestima es tu poder y tu autoconocimiento. Qué importante es que yo me conozca, qué importante es que yo reconozca cuáles son mis capacidades, pero también que yo reconozca cuáles son mis debilidades, porque cuando yo reconozco esas debilidades, pues realmente se me convierten para mí en una fortaleza. La autoestima, en palabras simples, es la capacidad de quererse a sí mismo y aceptarse tal cual se es, con tus defectos y virtudes, buscando siempre la mejor y ser mejor persona cada día, ¿cierto? Siempre nosotros tenemos que reconocer cuáles son esas capacidades que tenemos, ¿cierto? Tenemos que aceptarnos como nosotros somos, pero aceptarnos no significa que nos quedemos con los errores, sino aceptarnos significa en que yo tengo que reconocer quién soy yo, ¿cierto? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Hacia dónde quiero llegar? Para poder buscar esa felicidad, para poder llegar realmente a encontrar ese equilibrio en mi vida, en el día a día, tanto en mi familia, tanto en la vida social, en la vida laboral, y especialmente tengo que encontrar ese equilibrio, el equilibrio de la autoestima, especialmente en mi experiencia personal de vida. Queremos compartir también contigo dos elementos muy importantes, ¿cierto?, que nos permiten a nosotros pues mirar si tenemos una alta autoestima o una baja autoestima. En el siguiente cuadro, en el cuadro que estás viendo, pues te das cuenta las características, los elementos fundamentales que componen una alta autoestima, ¿cierto? Pues estos no son todos, pero son algunos que nos ayudan a reconocer si yo realmente tengo una alta autoestima. De igual forma, al lado derecho de nuestro cuadro, pues podemos ver qué elementos hay allí que me permiten a mí determinar que yo tengo una muy baja autoestima y que tengo que realmente descubrirlos para poderlos trabajar. Una alta autoestima, ¿cierto?, pues está caracterizada por los siguientes elementos: tener ganas de intentar algo nuevo, de aprender, de aprobar nuevas actividades, ¿cierto?, de probar nuevas actividades, ¿cierto?, ser responsable de sus propios actos, hacerse responsable de otras personas, ¿cierto? A veces nos cuesta hacernos responsables de otros, pero en nuestros trabajos pues tendremos que verlo así, ¿cierto? Otra puede ser confiar en sí mismo, en nosotros y en nuestra propia capacidad, ¿cierto? Manifestar una actitud cooperadora, ¿cierto? Hay personas que son muy cerradas, les cuesta compartir con los otros, ¿cierto? Pero cuando yo soy una persona que coopero, que ayudo, que trabajo en equipo, ¿cierto?, entonces esto me permite a mí también decir que yo tengo una autoestima equilibrada. Ser capaz de pedir ayuda no significa que yo tenga una baja autoestima cuando pido una ayuda, no. Yo tengo una alta autoestima porque yo reconozco que hasta aquí sé y que necesito que otra persona me ayude, ¿cierto? Y es importante que otra persona me ayude, que me dé luces, me oriente para seguir creciendo como persona. Bueno, hay otros elementos importantes para reconocer que tengo una alta autoestima. Estos son uno, ¿no? Tú puedes encontrar otros, ¿cierto? Y importante es reconocer también lo que supone una baja autoestima. Y con esta parte pues vamos cerrando aquí este primer video frente a la autoestima, ¿cierto? Una baja autoestima pues es aquella que engaña, miente, ¿cierto?, que echa culpas a los otros, ¿cierto?, que siempre se excusa. Podemos hablar de baja autoestima cuando hay comportamientos no sociales, ¿cierto?, cuando me cuesta integrarme a los otros, incluso a mi misma familia,
cuando hay agresividad, cuando hay cambios de humor repentinos, cuando hay timidez excesiva o cuando hay violencia, cuando hay una negación frecuente en nuestra vida, cuando hay una hipersensibilidad, cuando se frustran nuestras cosas, ¿cierto? Queridos compañeros, reconozcamos pues entonces que nosotros podemos tener elementos para tener una alta autoestima y por supuesto una baja autoestima.